Pero hoy vamos a hablar de la acción salvadora de Dios. ¿Qué significa que Dios ha tomado una acción, ha tomado una posición de venir a salvarnos y de venir a rescatarnos? Aún en muchas ocasiones hay gente que no se siente perdida, que vive perdida pero no se siente perdida. Pero Jesús también vino a rescatar a ese tipo de personas, entre los cuales puede que estuvieras tú y puede que estuviera yo. Pero ¿qué significa la acción salvadora de Dios? Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que es algo interesante poder ver cómo Dios en su gracia y en su misericordia lo primero que hace es entendernos, comprendernos, saber de qué carecemos, saber qué debilidades tenemos, saber por dónde estamos atravesando nuestra vida o qué circunstancias hay alrededor nuestra. Y Dios en ese sentimiento dice Hebreos que Cristo se hizo sumo sacerdote para entender nuestras debilidades, para poder vivir juntamente con nosotros nuestras carencias, para vivir juntamente con nosotros nuestra precariedad en la vida, o para poner orden donde había un desorden, para orientarnos a reconciliarnos con Dios. Todo esto está relacionado con el alegrémonos porque Dios está con nosotros y no en contra de nosotros. Que Dios ha puesto un sumo sacerdote que trabaja a favor nuestra. Fíjate quién eres tú y quién soy yo. Lo que tú acumulas y lo que yo acumulo, lo que tú has hecho y lo que yo he hecho. Pues aún así Dios ha puesto a alguien a favor tuya. No sé si tú lo entiendes, si lo comprendes, si te lo mereces, si no te lo mereces. Pero lo cierto es que esa acción salvadora de Dios significa que Jesús es puesto por Dios como sumo sacerdote para entenderte y comprenderte. Para que por medio de su obra nosotros podamos reconciliarnos de una vez para siempre con Dios. Es algo que tiene que producir en nosotros una situación de alegría y de gozo de ver que sin merecer nada Dios se ha acercado a tu vida y a mi vida. Dios ha hecho de tus circunstancias puedan pasar. Te leo el capítulo paralelo al Evangelio de Lucas, capítulo 4, que está en el libro de Isaías, y vamos a entender en qué consiste esa acción salvadora, es decir, por qué Dios decide venir a buscarnos y salvarnos. ¿Por qué Dios ha querido ponerse en nuestro lugar? ¿Por qué Dios ha querido ser nuestro sustituto? ¿Por qué Dios ha querido estar cercano a nosotros? Y el capítulo paralelo al Evangelio de Lucas en Isaías, capítulo 61, del 1 al 4, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán
las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Está dicha para Israel, pero la podemos personalizar. Israel siempre fue un pueblo que fue esclavo y sujeto a muchas realidades de sus circunstancias. Pero lo que aquí dice yo me lo puedo aplicar perfectamente a mi vida. Y el lugar de cenizas. Las cenizas, ¿qué simbolizan para vosotros? Cuando hablamos de cenizas, estamos hablando de algo que se ha quemado, algo que se ha terminado, algo que ha tenido su fin. El lugar de ceniza, óleo de gozo, y el lugar de luto. Y el luto también está relacionado con la muerte, con algo que está acabado, con algo que ha finalizado. El lugar de luto, manto de alegría, y el lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. Cuando el Evangelio llega a nosotros, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos entender por qué el Evangelio es importante hablarlo, transmitirlo, asumirlo, entenderlo y comprenderlo. Porque muchas de las circunstancias en que el Evangelio llegó a nosotros, algunos llegó de bebé, como le ha ocurrido a Francisco, a Mateo Francisco, pero tendrá su problemática cuando vaya creciendo. A otros nos llegó más tarde. Dice que reedificarán las ruinas antiguas. ¿En qué situación llegó el Evangelio a nosotros? Si a lo mejor no teníamos ni capacidad para comprender que necesitamos vivir cerca de Dios, a lo mejor no éramos conscientes de nuestra situación personal, pero la Biblia habla aquí de que cuando la noticia nueva llega a nosotros, tiene la capacidad de rectificar las ruinas antiguas. Ruinas antiguas. Cuando hablamos de ruinas, hablamos de destrucción, hablamos de algo que nos ha causado problemas, que nos ha causado tristeza, algo que está relacionado con cosas terminadas, con cosas que no tienen solución, ruinas. ¿Habéis visto alguna vez una escombrera, una casa escombrada? Cuando vamos por los caminos y nos adentramos por ahí, hay muchos cortijos que están destruidos. Yo siempre le digo a Manolo Durán, mira aquel cortijo me gusta. Dice, pero sí está muy feo, muy deteriorado. Sí, pero ahí se puede hacer algo bonito, ¿no? Pero fíjate que Dios vino a nuestra vida con una idea en su mente de entenderte, de comprenderte, de restaurar, de renovar, de consolarte en mitad de unas circunstancias ruinosas. Levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Qué bueno es poder analizar en el momento y en la circunstancia en que el Evangelio llegó a nuestra vida y poder en alguna forma ver la obra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en el devenir de lo que nosotros somos. Y en el devenir de lo que vamos a hacer algún día. La intervención de Dios, el consejo de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios para nuestra vida. ¿Cómo vemos lo que éramos? ¿En qué condición nos cogió el Evangelio? Y lo que somos. Y ahí es donde yo puedo, en alguna forma, ver que Dios ha hecho de nuestras vidas algo que nosotros no imaginábamos. Todo tiene que ver con el interior de nuestro corazón, con volvernos a reconciliarnos con Dios, con volvernos a entendernos con Dios. Todo tiene que ver con comprender a Dios. Por eso casi todo el trabajo está en nuestro interior, en nuestro corazón. Porque ahí es donde tenemos la gran debacle de muchas de las circunstancias que vivimos. Dios quiere restaurar, renovar, y ese es el gran contenido de la acción salvadora de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, que viene a situaciones y circunstancias muy personales nuestras, donde la única intención de Dios es hacer algo nuevo, hacer algo totalmente diferente a lo que era antes,
¿Os acordáis que el domingo pasado estábamos hablando de los transformados? La gente que es transformada, la gente que es renovada, la gente que coge una manera nueva de pensar. Porque es ahí donde Dios puede aplicar su deseo y su proyección en tu vida. Si continuamos viviendo lejos de Dios, la obra de Dios no se puede realizar. Pero si damos un paso de fe y nos situamos en la búsqueda de Dios, todo esto tiene una aplicación en nuestra vida. Y es que Dios tiene la intención de restaurar. Ese alegrémonos, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, tiene un sentido amplísimo en todo lo que nosotros somos y podemos ser en el día de mañana. Es decir, el poder decir Dios está conmigo significa es que yo he admitido la acción salvadora de Dios en mi vida. Y estoy permitiendo que esto pueda ser una realidad en nosotros. Decía antes John y leía el Salmo 103. Pero antes vamos a ver lo que significa y dice el Salmo 125. Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Fíjate qué interesante, cuando nosotros recibimos esa acción de Dios, esa cercanía de Dios con nosotros, esa propuesta de que Dios quiere vivir en nuestro interior, lo que forja son personas firmes, personas seguras, personas que se sienten siempre rodeadas por el poder y la cercanía de Dios. Nunca más, estando en Cristo, nos vamos a sentir solos, ni debes de sentirte solo, porque la acción de Dios, es decir, la proyección de Dios en nuestra vida es intentar poder reconstruir todo lo que las circunstancias, personas o situaciones han provocado en nuestro interior. A veces no somos conscientes de que en muchas ocasiones la palabra de Dios tiene un poder tan fuerte, tan increíble cuando la tomamos en serio y cuando la tomamos de verdad para que en nuestra relación con Dios siga firme y segura y no tengamos interferencias. La idea del Génesis no es una idea obsoleta ni antigua. La idea es que hay una advertencia continua en la Biblia de que las personas deben de estar sujetas al consejo de Dios. No hagáis esto, porque el día en que lo hagáis vais a dejar de entenderme y de comprenderme y de discernir qué es lo que yo quiero para vosotros. Pero como tenemos dos orejas y oímos por un lado y oímos por el otro, en muchas ocasiones oímos a Dios, pero en otras ocasiones oímos otras voces. Y nos debatimos en si esto es de verdad o esto es que se puede entender de otra forma. Y lo que vemos en el libro del Génesis es una manipulación y una intervención del mal sobre aquellos que hemos oído a Dios. Cuando nosotros dejamos que lo que hemos oído de Dios pueda ser manipulado o interferido o interpretado desde otra perspectiva, entramos en una zona de sombras y de dudas. Y entonces no sabemos qué hacer. ¿Será verdad lo que he oído de Dios? ¿Será verdad esto? Lo importante es que cuando Dios nos habla, tiene una intención. Y es que nosotros le comprendamos, le entendamos y caminemos en el propósito y en el sentido que Dios nos está marcando. Cuando oímos otras voces que se interfieren entre lo que hemos oído de Dios, entonces estamos en una disyuntiva complicada. Pero aún así, el texto que leía John nos dice que nosotros hemos sido forjados, hemos sido tratados por Dios, hemos sido bendecidos por Dios, para que no se nos olvide ninguna de sus bendiciones. Para que en nuestra memoria podamos entender, comprender y recordar el trato de Dios contigo. Fíjate que Dios nos cogió, por lo menos
a mí, yo no sé a ti, igual tú estabas andando en la abundancia, pero yo no. Nos cogió en un estado ruinoso, en un estado de desorientación, en un estado donde ni siquiera podíamos llegar a comprender que yo podía tener una relación con Dios. Yo siempre he dicho que mi mejor experiencia con Dios fue fuera de la iglesia. Parece difícil, pero Dios es que es Dios. Trató con Cornelio, no alguien dentro del orden, así que trató conmigo mucho después. Es decir, mi mejor experiencia fue mi oración a los 14 años en la habitación de mi casa, cuando yo, sin entender y sin saber nada, levantaba mis manos y oraba a Dios y pedía ayuda a Dios. No iba a misa, nunca me confesé, nunca tuve una relación espiritual, no leía la Biblia, no hacía nada. Solamente me encontraba en un momento malo en el sentido de que tenía por delante 4 o 5 meses de colegio que recuperar y no sabía cómo hacerlo, porque mi familia se iba al campo y nos tirábamos 5 meses en el campo y cuando volvíamos pues teníamos un trimestre y pico que recuperar. Y aquí el jovencito pues no tenía otra cosa que hacer, pues que se metía en su habitación, levantaba sus manos y oraba a Dios, pues necesito que me ayudes. Y esas fueron las primeras experiencias en cercanía con Dios. Lo que quiere decir que Dios nos oye y trata con nosotros. Luego después, pues vino lo que vino, pues mi ingreso en la iglesia, mis primeras experiencias con hermanos, la lectura de la Biblia, las oraciones, la llenura del Espíritu Santo, y eso fue un devenir que iba a más, pero no fue mis principios en la iglesia. Lo que quiere decir que Dios es mucho más que lo que yo pueda alcanzar a entender o a comprender en momentos determinados. Pero lo que dice este salmo es que la gente que es tratada por Dios ha de sentirse segura, rodeada y firme, que así como un monte no se mueve, así estará Dios alrededor de ellos. Es interesante, ¿sí? Nunca más te encontrarás solo, nunca más te encontrarás desorientado, nunca más te encontrarás alejado. ¿Sí? Dios ha prometido, en alguna forma, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es palabra de Dios. En la Iglesia Católica todo el mundo responde, te alabamos, Señor, ¿no? Lo que hemos escuchado siempre. Pero fíjate qué interesante es que yo, después de ser tratado por Dios, después de ser curado por Dios, después de ser orientado por Dios, yo me sienta una persona segura y firme. Con firmeza, de tal forma que las circunstancias o lo que yo escuche por el otro oído no pueda interferir y descolocarme de lo que Dios quiere enseñarme. Por eso, el lema, alegrémonos. Alégrate. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Porque es la verdadera intención de Dios de estar cerca de la gente a la que Él ama. Nos ama tanto que no le ha costado trabajo dar su vida por nosotros. Dice el texto, bendice alma mía. Esto no lo sabía John. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que te sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. A veces la violencia no es un enfrentamiento físico. No es un enfrentamiento en dos personas que se pegan de golpes. La vida es violenta con muchos de nosotros.
Las personas son violentas en palabras, en acciones y en formas con nosotros. Las circunstancias no así. Y el Evangelio ha venido a nosotros en esas circunstancias. Entonces, una persona que es tratada por Dios, que recibe la buena noticia de la acción salvadora de Dios en nuestra vida, se tiene que convertir en una persona firme y segura. Dios está conmigo y de aquí no me mueve nadie. Después de eso, nos tenemos que convertir en una persona agradecida. Que recordemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Que podamos hacer un ejercicio de responsabilidad en poder ver que Dios ha hecho grandes cosas en ti. Lo primero es que sin conocerte dio su vida por ti. Hizo todo el esfuerzo que se puede hacer para que nosotros tengamos, si queremos, la capacidad de reconciliarnos con Dios. Y podamos tener algo que decirle a aquella gente que se encuentra en la misma circunstancia en la que el Evangelio nos pilló a nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que alegrar. Tengo algo que decirle a este mundo roto. Tengo algo que anunciarle a este mundo desorientado. Tengo una buena noticia que dar. Tengo algo bueno que decir. Fíjate qué interesante es que nosotros entendamos eso. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero es una nueva criatura por todo ese trabajo que Dios ha hecho a través de la obra de Cristo en nuestro interior. Situaciones ruinosas, luto, cenizas, situaciones de desorientación. Por esa acción que Cristo ha hecho en nosotros es que somos una nueva criatura. No por otra cosa. No porque hayamos cambiado de idea. No porque hayamos cambiado de iglesia. No porque hayamos cambiado una teología por otra. No somos una nueva criatura por eso. Somos una nueva criatura porque la acción y el poder de Dios a través del Espíritu Santo ha quitado de nuestro interior todo eso que a nosotros nos enlutaba, nos entristecía, nos afligía y ha hecho de nosotros una persona nueva. De tal forma que nosotros nos podamos alegrar de tener algo que decirle al mundo. Y somos nosotros los que en teoría tenemos ahora la satisfacción del beneficio y de la cercanía de Dios en nosotros. Y por eso es aquel cartel que hay ahí. Los mosquitos no me dejan. Por eso es que nosotros tenemos algo que decirle al mundo. Alegrémonos porque Dios está con nosotros. Y en aquel cartel tiene la posibilidad de coger un bolígrafo, de acordarte de la gente a la que tú amas, a la que tú quieres, y puedas tener tu tiempo y puedas orar y bendecirlos. No sé quién es importante para ti. O qué gente son interesados por ti. Pero me gustaría que tú cogieras un bolígrafo y escribieras o un corazón, una cajita, o pusieras una figura y pusieras dentro de eso la gente a la que tú amas, a la que a ti te preocupa, a la que a ti te gustaría transmitirle esto que estamos hablando. Eso es señal de que Dios se está moviendo entre nosotros, a lo mejor. ¿No? Pero mira, esta mañana estaba en el despacho y estaba viendo estas espigas que llevan conmigo, pues por lo menos, yo qué sé, 7 u 8 años en el despacho. Y bueno, como mi imaginación se disparó, y una espiga de estas, que tiene unos, no sé, pero puede tener unos 50 granos por lo menos. Siempre será una espiga, y la tengo aquí. Imagínate que un grano de esta espiga representa lo que tú eres, tu voluntad y tu persona. ¿Dónde querrías sembrar tu semilla? Así que podemos hacer un ejercicio entre todos y podemos llenarla de pequeños granitos
donde tú puedas coger 1, 2, 3, los que te apetezca, y podemos hacer una oración de Dios conjunta. Y un compromiso es, ¿cómo me gustaría a mí que mi vida pudiera multiplicarse, se pudiera en alguna forma extenderse? Oportunidades de decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en mí. Saltar como aquella mujer samaritana que saltó del beneficio, del encuentro y de la cantidad o la impresión que le causó Jesús. Muchos maridos has tenido, pero el que tiene no es tu marido. Si alguien te dijera a ti algo así, este tío, a mí de qué me conoce. Este tío cómo sabe mi vida. Dios es Dios. ¿Cómo aquella mujer impresionada por Jesús tuvo la satisfacción de que alguien la trató de manera digna, la respetó, no se sintió mal con ella, le comentó un montón de cosas de su vida, de tal forma que ella fue a su gente y empezó a pegar voces por el pueblo. No sé si le dirían loca o le dirían que está perdido la cabeza. Pero empezó a pegar voces y dijo, he encontrado al Mesías. Y llamó tanto la expectación de aquella gente que mucha gente fue a buscar a Jesús. Fue tan impactante, tan impresionante lo que esa mujer hizo, que la gente se olvidó de ella y fue a buscar al Señor. Y estando rodeado, el Señor les hablaba y les enseñaba. Y aquella gente, dice el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dijo, mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros mismos hemos comprobado que este es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado por Dios. Yo creo que ese es el gran objetivo de nuestra proclamación del Evangelio. Porque al final la gente no va a creer por lo que tú eres, sino por lo que ellos experimenten, por lo que ellos vivan en su testimonio, en su experiencia personal. Eso es lo que le va a durar siempre. Eso es indestructible. El que tiene una experiencia con Dios, el que ha recibido el beneficio de ser tratado por Dios, de ser cercano a Dios, el que ha recibido estos textos que hemos leído, en el que Dios ha reconstruido nuestra vida, en el que Dios nos ha renovado de una manera el que ha sido tratado de esa forma por Dios, es indestructible. Lo puedo asegurar. Como dice el texto que hemos leído, esos montes que se sienten tan seguros, llueva, truene, nieve, haga viento, siempre están firmes. Los que son forjados por la obra de Dios son como esos montes, que se sienten rodeados por Dios y caiga lo que caiga. Entonces, el trato que Dios nos ha dado es increíble. Entonces, yo te voy a invitar a ver si ¿sabéis cómo se hacían antes las... ¿Cómo era el nombre? Aventar. Eso es, Paco. Cogía una vierga, así en el aire, y el trigo caía a un lado y la paja a otro. Ojalá nosotros podamos ser serios con esto que vamos a hacer esta mañana. Y aunque sea simbólico, no os preocupéis, pero tú piensas que tu vida tiene una calidad y un trato de Dios para tantas personas que sería bueno que pensaras
¿Cómo puedo yo sembrar mi testimonio? ¿Cómo puedo sembrar la obra de Dios en mí? ¿Cómo puedo hacer que lo que Dios ha hecho en mí pueda caer en otras vidas y puedas, juntamente con todos, orar pidiendo a Dios que bendiga esta semilla que va a caer en tus manos? ¿Sí? Pues alguien que pueda repartir esto. Paco, tú mismo. Tú puedes coger las que quieras, aquí hay muchas. Los niños iban a venir, los niños. ¿Alguien le puede avisar a los niños? Pili, ¿le puede avisar a los maestros que vengan los niños? Que los niños tienen más futuro que nosotros porque son más jovencitos, así que... Y el simbolismo de esto, que no tiene más importancia que relacionarnos con una semilla, pues relaciónala con tu voluntad, con tu vida. ¿A quién quiero yo influenciar con mi vida? ¿Cómo puedo yo ser parte del beneficio de otras personas de la misma manera que Dios me ha beneficiado a mí? ¿Quién todos? ¿Todos tenemos? Esta parte no, ¿no? ¿Ya has pensado en alguien para escribirlo allí en la pizarra? ¿Has tenido ya en mente? ¿Tienes a alguien en mente? Pues ahora, por orden, cuando ya terminemos el culto, pues no te olvides escribir personas con las cuales tú quieras compartir. Vamos a esperar que los niños vengan y pasen por aquí y juntos vamos a hacer nuestra oración. Que tenga semilla, que algunos tienen, se le cae el grano. Sí. Vamos a dar gracias por este tiempo y vamos a permitir que los niños pasen por aquí. Por aquí, puedes cortar ya. Sí. A ver. El pastor Miguel nos va a explicar una actividad que ya están haciendo todos los adultos. Claro. Y él les va a explicar cómo se llama, ¿vale? Esto es una semillita para sembrar. A ver, Paco, me hace falta algunas. ¿Han comido pan? Pues el pan sale de ahí. Claro. Claro que sí. A ver. Por aquí tengo más. Espérate. ¿Qué te falta? Esto. Toma, unas pocas. Aquí. ¿Quién le falta? A Jainer. Toma. ¿Tú también, Sara? Toma. Esto es para sembrar. ¿Tú también? ¿Tú tienes? ¿Vale? Los ponemos aquí delante. Aquí. Sí. Claro. Ahora sembramos en el campo. Nos ponemos de pie y oramos. ¿Tú lo tienes? Estamos en tiempo de Navidad y la Navidad es lo que hemos oído. Es una buena noticia de Dios para con los hombres en los cuales recibimos la cercanía y el trato de Dios. Aquellos pastores que recibieron
aquellos pastores que recibieron la noticia de ver a Jesús nacer, también lo primero que les produjo fue una sensación de alegría, una sensación de decir, qué bueno que el Mesías está entre nosotros. Y ahora nos toca a nosotros decirle a la gente, he encontrado al Mesías, la obra de Dios se ha hecho cercana a mi vida, el Evangelio ha restaurado todo mi interior y ya todo lo viejo, los años no, porque vamos a continuar con los, ya os aviso, los mismos años vamos a tener, pero todo lo viejo que pertenece a nuestro interior y que pertenece a nuestros problemas, nuestras circunstancias, Dios ha hecho que por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, sigue haciendo y trabajando en nuestros corazones para ser unas personas nuevas y transformadas por la obra de Dios.